Muy buenos días, hermanos, que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Siempre es una bendición grande, un gozo, el poder tomar tiempo con el Señor, con su palabra, permitirle a Él hablar a nuestras vidas. Mientras el hermano Tony, él decía en las últimas palabras, tomen la posición que han tenido, pero él dijo, pero no se vayan a dormir. Eso me hizo recordar hace muchos años, cuando hace más de 30, quizás unos 32 años, 35 años, visitando una casa de una de las familias de nuestra iglesia, en la Iglesia Bautista Panamericana. Llegamos a este hogar y mientras conversábamos, intentando testificarle del Señor al marido de una hermana, miembro de nuestra iglesia, ella, animando a su esposo, le decía, mira, vamos a la iglesia, no te imaginas que cómo es de bonito, que uno mientras está oyendo la predicación, uno se va acomodando en la silla y se va quedando poco a poco. Y ella, queriendo animarle, le estaba dando la idea de que ella llegaba a dormirse a la iglesia. Y él, así como de un sobresalto, le dijo, ¿y qué te pasa, mujer? ¿A eso es lo que vas tú, a dormirte? Así que yo entiendo que en muchas de nuestras casas, por causa de la lluvia, no deja de estar un tiempo muy agradable donde lo que quisiéramos es una tacita de café, y si usted la tiene, le felicito. Si usted no la tiene, mándela a hacer, hágala después del culto. Mientras, le ruego que tomemos el tiempo necesario para poder ir a la palabra de Dios, meditar en ella y sacar todo el provecho de lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Algunos estarán pensando, ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué va a suceder mañana? Mañana cuando todo vuelva a la nueva normalidad. Y quizás en alguna medida la normalidad que teníamos para algunos, o algún tipo de normalidad. Pero ¿qué va a pasar? Hoy no solamente en nuestro país nos aqueja el problema del virus, sino también un problema de lluvia. Y nosotros reconocemos que somos un país muy vulnerable a muchas cosas, y entre ellas la lluvia. Y hemos estado orando, sin duda, cada quien pensando en los que atraviesan mayor peligro, orando que Dios tenga misericordia de nosotros como país, orando que Dios tenga misericordia de nosotros como cristianos, como hijos, que no somos lo que debemos, pero que el Señor en su gracia y en su misericordia nos pueda mirar con esos ojos. Entonces, ¿qué va a hacer mañana? En verdad, si nosotros le permitiéramos al Señor que Él cada día nos sobreedificara, le aseguro que siempre tendríamos respuestas para nuestras inquietudes. Vamos a estudiar, y el tema de esta hora es en la escuela de la vida. Estamos en el capítulo 30, que yo esperaría que todos hayamos leído el día de ayer, y hoy nos toca leer el capítulo 31. Pero meditando en este capítulo, encontramos que aquí se habla de un hombre, dice palabras de Agur. Si uno revisa, registra, investiga, no se habla nada más acerca de este personaje, pero cuánto podemos aprender de lo que Dios nos enseña a través de él. Se dice de Agur que él, dice el versículo 1, palabras de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dijo el varón Aitiel y Aucal. Ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. Yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. Antes de irnos al pasaje donde tendremos 4 cosas que aprender de 4 animalitos, que para algunos de nosotros a veces sí significan algo, pero en el camino se vuelven insignificativos porque no los observamos. Así que antes de irnos, me gustaría que pudiéramos
darnos cuenta que él que está describiendo aquí, este Agur del capítulo 30, él se presenta como una persona, dice aquí el versículo, ciertamente más rudo soy que ninguno. Y eso me recordó cuando estudiando el texto, y íbamos a la escuela, cuando a alguien le costaba aprender, le costaba recordar algunas de las clases o de las cosas que nos enseñaba el maestro. ¿Usted se acuerda cómo le decíamos? Es que este es bien rudo, a este le cuesta. Pero este personaje del que nos habla el capítulo 30 dice que él era más rudo que ninguno. Ahora, aquí encontramos dos palabras muy interesantes: limitación humana y humildad. En otras palabras, él reconoce que como ser humano, él es un hombre limitado. Ahora, dice que es rudo porque en otras palabras no recibió una enseñanza así bien sistemática, sino que él era una persona sin ninguna preparación, sin ningún conocimiento académico de aquel momento. Pero él reconoce: sí, soy rudo y soy el primero de los rudos, soy el primero que no sé mayor cosa, pero es humilde en reconocer la capacidad de la condición de él. Pero también dice que no tenía, versículo 2, ciertamente más rudo soy que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. Allí está donde él no había recibido mayor educación. Pero luego en el versículo 3 dice: yo ni aprendí sabiduría. En otras palabras, era un hombre con falta de conocimiento de las cosas humanas, de una enseñanza de un hombre hacia otro, sino también él no fue, en otras palabras, a una escuela de profetas, no fue para recibir el conocimiento de Dios o acerca de Dios. El pasaje sigue diciendo: yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. En otras palabras, no solamente era rudo en cuanto al conocimiento de las cosas como un ser humano, sino tampoco conocía, no había habido alguien que le haya dado el conocimiento necesario en cuanto al Señor. No había tenido el privilegio que tuvo Pablo, por ejemplo. Pablo, la Biblia dice que él se crió a los pies de Gamaliel. En otras palabras, él sí había sido alguien entrenado en las cosas espirituales, en las cosas de Dios, en lo que concernía a los mandamientos que el Señor había dado. Pero me encanta el hecho de que reconoce que por naturaleza, como todo un ser humano, él no tenía conocimiento. Y segundo, un hombre humilde para reconocerlo. Si usted en esta hora quiere que usted y yo seamos sobreedificados, y los que me escuchan seamos edificados, necesitamos un poquito de lo que él está diciendo. En verdad, siempre seremos personas que nos hace falta el ser enseñados y entrenados por el Señor. Siempre estamos en pañales. Yo reconozco que no soy capaz, reconozco mis limitaciones en muchos sentidos. Quizás después de este rudo yo sigo. Así que vale la pena ser humilde para permitirle al Señor cada vez que vamos a su palabra. Requiere la capacidad de ser humilde para ir delante de Dios y reconocer que solo Él es grande y que nosotros somos tan pequeños, pero tan llenos de orgullo. Es increíble. Así que en esta hora encontramos que Dios quiere siempre encontrar en nosotros un corazón sencillo y sensible a su voz. Así que de nuevo les invito a ir un poquito más adelante en el capítulo 30 al versículo 24. Entonces, teniendo en mente a este hombre rudo, sin conocimiento así de un entrenamiento sistemático de un hombre hacia otro, sin el conocimiento teológico, sin
sin la sabiduría de Dios, en el sentido de que fue preparado como en una escuela de profetas, como el apóstol Pablo, siendo enseñado por otro hombre de mucho respeto como Gamaliel. Este no recibió tales enseñanzas. Teniendo en mente esto, quiero que puedan contemplar qué hizo posible que él fuera un hombre distinto. ¿Qué hizo posible que él tuviera convicciones firmes en su vida? Entonces él se dedicó a observar. Fue un hombre observador de todo cuanto Dios había creado. Sin irnos todavía al versículo 24, quiero que regresen al 34, dice, él comenzó a observar, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Él comenzó a observar en cuanto a cada uno de los detalles de la naturaleza, de la creación, de todo cuanto existe. Entonces, siendo un observador, ahora sí quiero llevarles de nuevo al versículo 24, porque usted lee todo el capítulo y va a encontrar cómo él va observando muchas de las cosas de la creación y todo cuanto existe. Pero en el 24 dice, 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Las langostas, que no tienen rey, y salen todas por cuadrillas. Y la número 4, la araña que atrapas con la mano y está en palacios del rey. Les aseguro que nosotros podríamos en esta hora sentarnos a observar cada uno de estos animalitos. Aquí el pasaje nos describe que son de las cosas más pequeñas de la tierra. Sin duda hay otras pequeñas, pero hablando de animalitos, entre ellos estos son pequeños. Y es interesante que ningún ser humano los entrenó en su sabiduría. Ningún ser humano, nadie se ha bajado para decirle a las hormigas qué hacer, ni a las langostas tampoco. Enseñados por Dios, ellos han permanecido hasta el día de hoy. Y yo quiero que usted recuerde algunas cosas importantes. Dios los creó y les dio un diseño, y ellos han permanecido por toda la historia, sin perder el guión, siguiendo un guión todo el tiempo. Sin duda han sido aplastados por insecticidas y han sido aplastados por diferentes formas. Las hormigas han sido inundadas muchas veces, pero ellas siguen el mismo guión el año que viene y el que falta y el que está por llegar. Ellos siguen el mismo guión, enseñados por Dios. Nosotros tenemos que aprender de ellas, de estos 4 animalitos, a seguir el guión, a permitirle al Señor enseñarnos y luego contentarnos y seguir la enseñanza que Él nos ha dado. Esta mañana, de hecho, lo que vamos a compartir es parte del guión de Dios para nuestra vida. Y usted dice, ¿qué vamos a hacer mañana? ¿Qué vamos a hacer dentro de poco? Probablemente algunos nos vamos a morir antes del día de hoy. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a seguir? Y cuán importante es que nosotros nos podamos estar reproduciéndose en otros. Así que quiero que nos detengamos por un momento en las hormigas. Se dice de estos animalitos en el pasaje que hemos visto que son más sabios que los sabios. Y recuerde esta expresión: el tamaño no determina la sabiduría. El tamaño no determina la sabiduría. Increíblemente hay grandes necios. Según el libro de Eclesiastés, capítulo 10, versículo 6, usted lo puede buscar en la casa. Hay grandes necios. Ahorita
No tenemos que mirar más que alrededor nuestro y usted va a encontrar necios de primer nivel. Alguien puede ser no reconocido, puede ser una persona chaparra, puede ser una persona con nada de enseñanza intelectual, sin un entrenamiento adecuado, no saber nada de teología, pero puede ser una persona muy sabia si le permitimos al Señor enseñarnos. Así que se dice de estos animales que son más sabios que los sabios, aún siendo chiquitos, aún siendo muy pequeños. Cuando hablamos de las hormigas, ¿qué podemos decir de ellos? Antes de seguir adelante, quiero que consideremos otro pasaje sin perder Proverbios 6. Proverbios capítulo 6, porque esto nos va a enseñar. Sin duda hay algún grado de temor y sin duda hay un grado de incertidumbre. Pastor, ¿qué va a pasar después de este problema del virus que ha afectado la economía, la salud, las familias, etcétera, etcétera? Y hoy en algunos lugares la lluvia y cualquier otra cosa. Quebró usted en el negocio, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vale la pena permitirle al Señor entrenarnos y seguir el guión de Dios. Capítulo 6, versículo 6. Mire lo que el Señor nos dice, hablando de las hormigas. ¿Cómo es las hormigas? En el pasaje que tuvimos dice que es un pueblo no fuerte. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Cuando hablamos de las hormigas, el Señor compara a la hormiga con el perezoso y al perezoso le anima a mirar a la hormiga. Ahora este hombre de nuestro pasaje, Agur, él se tomó el tiempo de observar y encontró que las hormigas son un pueblo no fuerte. Entonces, ¿qué hacen ellas? Dice la Escritura, tanto en el pasaje que tenemos en el capítulo 30 como aquí en el versículo 6 del capítulo 6. Dice el versículo 6, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. ¿Cómo caminaban estas hormigas? ¿O cómo caminan estas hormigas? Preparan su comida en el verano. Ellas saben distinguir cuándo es verano, cuándo es invierno, cuándo está por llegar el invierno. Usted y yo, es increíble cómo somos insensatos y necios tantas veces que no vemos llegar la dificultad, no vemos que va a presentarse dificultades y evitar las dificultades. La hormiga, dice aquí el pasaje, que ella prepara su comida en el verano. Ahora es un pueblo nada fuerte. Capítulo 30. Dice el versículo 25, las hormigas, pueblo no fuerte. Y encontramos que ella prepara o ellas preparan su comida en el verano. Es increíble, observe, porque nosotros no tenemos tiempo para poder aprender de estos animalitos en la realidad. Obsérvelo si usted quiere, que a veces llevan una carga que es más grande que el tamaño de ellas. Y usted y yo les echamos veneno. ¿Y sabe qué van a hacer el siguiente día? Van a volver a salir. Y van a llevarse las hojas del jardín pedacito por pedacito hasta que lo dejan pelón. Ahora es increíble, pero ellas llevan partes, porciones en su cuerpo mayores. Ellas no están pensando en llevar todo el árbol de una sola vez. Ellas lo llevan poquito a poquito. Alguien me dijo un día que muchos de los buenos comerciantes son aquellos que no piensan en ganar en un solo artículo una ganancia jugosa,
sino es en vender muchos artículos con una ganancia que es atractiva para el comprador, porque así es como poco a poco ellos van aunando un gran capital. Vale la pena el poder contemplar a estos animalitos. Dice que en verdad ellos preparan su comida en el verano. Otra de las cosas que podemos contemplar, dice que las hormigas, trabajan cuando se debe. En el invierno no es el tiempo apropiado. ¿Cuándo es que van a trabajar arduamente? En el verano. Hermanos, si tan siquiera en el diario andar nosotros pudiésemos distinguir cuándo es el momento adecuado, cuándo hablar, cuándo no hablar, cuándo quedarnos, cuándo salir, cuándo hacer cualquier cosa que traerá beneficios para su vida. Preparan su comida en el verano, trabajan cuando se debe. ¿Y cómo lo hacen? Sin pereza. Dice el versículo del capítulo 6, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Usted puede, si quiere, investigar y se va a dar cuenta que cuando va a venir la época del invierno, ellos han ido y han colocado toda la alimentación en la parte más inferior, hasta donde no puede ser afectada por el invierno. Se llaman como cámaras, pero vale la pena. Noten, preparan su comida en el verano, son un pueblo no fuerte, trabajan cuando se debe y lo hacen sin pereza. ¿Cuántos de nosotros nos levantamos con ánimo para poder hacer lo que conviene? El día que debemos hacerlo. Este día, le pregunto, ¿se levantó usted con ánimo? Y si se levantó sin ánimo, por lo menos siguió el guión, y al seguir el guión, usted de nuevo es reanimado. Las hormigas no son perezosas. Dice allí el pasaje, en algo más, trabajan duro, superan la debilidad individual, trabajan duro. Cuando se debe trabajar lo hacen sin pereza. Y otra cosa que encontramos aquí es que no tienen capitán. No hay nadie que les esté levantando, vaya muchacho, adelante, vamos, hay que levantarse, ir a la escuela, ir al colegio, ir a la universidad, ir a donde sea, ir a cumplir su trabajo. Dicen que le dijeron a un pastor en una ocasión, la mamá le llama y le dice, tenés que levantarte, hoy es domingo, hoy es día de culto. No, yo no quiero ir, a levantarte, no sabes que tú eres el pastor, hombre. Así que las hormigas no tienen a nadie que les ande empujando. Dice el pasaje que no tienen gobernador, nadie que les esté gobernando, no tienen señor que se enseñoree y que ellas sean esclavas, y que por la esclavitud y la servidumbre no les toca otra cosa más que ir y trabajar. Increíble. ¿Cuánto nosotros podemos aprender? ¿Sabe por qué estamos donde estamos? Porque probablemente necesitamos volver al guión, volver al Señor y a seguir lo que Él nos dice, aún tomando ejemplos como el de esta hora. Así que no tienen capitán, no tienen gobernador ni señor, y ellas van y hacen lo que convienen. Así que en esta hora encontremos sabiduría en estos animalitos, comenzando por las hormigas. En segundo lugar, ahí encontramos en el pasaje que tenemos, no solo las hormigas, que es un pueblo no fuerte, sino los conejos. Ahora, ¿cómo son los conejos? Dice ahí el pasaje, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra.
Ahora es interesante cómo nosotros podemos aprender de cada una de estas especies. Quiero que busquen en el libro de los Salmos, en el Salmo 104, versículo 18. 104, versículo 18. Dice: los montes altos para las cabras monteses, las peñas, madrigueras para los conejos. Mientras preparaba lo que estamos compartiendo en esta hora, déjeme decirle que muchos escritores dicen muchas cosas. Y unos dicen que son una cosa y otra cosa, pero vale la pena permitirle al Señor hablarnos a través de su palabra. Yo tengo que aprender a seguir el guión, y el guión es su palabra. Entonces, hablando de los conejos, hay escritores que lo llevan en otras direcciones, pero justamente la Biblia, al comparar la escritura con la escritura misma, ella nos da respuestas. Así que aquí está hablando de esta especie de conejos, está hablando de estos conejos que sus madrigueras, dice, los montes altos para las cabras monteses, las peñas, las rocas, las piedras. Ahora es interesante porque en el versículo 26 dice que los conejos, estoy de nuevo en el capítulo 30, pueblo nada esforzado y ponen su casa en la piedra. Ahora, ¿qué podemos aprender de los conejos? Es interesante, la escritura dice que no son esforzados. Increíble. Dice allí el pasaje, pueblo nada esforzado, opuesto, en este caso, a las hormigas, diligentes, trabajadoras, preparan, se dan cuenta de lo que viene, pero aquí dice que este pueblo, en el caso de los conejos, pueblo nada esforzado. Ahora, sí, muy sabio, ¿dónde está la sabiduría? Es donde ponen su casa. Allí está la clave. ¿Dónde ponen la casa? Dice, hacen su casa sobre la roca. Y la roca en la Biblia es Cristo. Dice allí el versículo, y ponen su casa en la piedra. Y la piedra angular en la Biblia es Cristo. En realidad, por naturaleza, como seres humanos, por naturaleza, no somos nada esforzados, pero no somos sabios. ¿Dónde colocamos nuestra casa? ¿Dónde ponemos nuestra dependencia? ¿Dónde es que nosotros podemos sostenernos? ¿Quién es el que sirve de sostén? Entonces, ellos hacen su casa sobre la piedra o la roca. Y luego la segunda cosa es que la fuerza de la roca es su propia fuerza. Eso es lo que le da fuerza. Mis amados hermanos y amigos, no hay nada que nos pueda dar fuerza a no ser que la fuerza de Cristo. Cuando venimos a Cristo, dice que nosotros estamos completos en Él. Y tenemos dos ejemplos en la Biblia, el que hizo su casa sobre la roca y el que hizo su casa sobre la arena. ¿Dónde está puesta la casa suya? Los conejos nos dan una enseñanza tremenda. Ahora, los conejos por naturaleza, ya en donde ellos se desarrollan en su ambiente, se dice que son vigilantes. En otras palabras, si usted observa sus orejas, ellos son vigilantes. Uno está vigilando mientras los demás comen, el otro está pendiente. Pero la Escritura nos enseña que su fortaleza no viene aún de su vigilancia, ni aunque todo eso lo hacen. La Biblia lo describe que aunque son nada esforzados, la clave es donde hacen su casa. En esta hora, ¿dónde tiene la casa suya? ¿Dónde es que está su sostén, su fortaleza, su ánimo? Quiero invitarles a ir al Salmo 61,
Salmo 61, versículo 2. Salmo 61, 2. Dice el salmista en el 1: Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo. Yo no sé cuáles son las circunstancias en esta hora que usted está atravesando. Le puedo decir que entiendo muchas de las cosas que alguien atraviesa, como desánimo, desmayo, no entender qué está pasando, qué va a pasar, etcétera, etcétera. Pero puedo decirles que la roca siempre sigue siendo inconmovible, la roca de los siglos. El salmista dice: aun cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca. Los conejos nos dan esta enseñanza. La clave es la casa. La fuerza de ellos viene de la fuerza de la roca. Y en tercer lugar, las langostas. Las langostas en la Biblia, usted la puede encontrar en muchas ocasiones, y entre otras, allá por el libro de Éxodo en el capítulo 10, es la octava plaga que el Señor permitió para poder mostrarle el poder del Señor a el faraón. Allí en ese pasaje, como en otros, como en el libro de Joel capítulo 1 versículo 4, cuando se habla de la langosta así como plaga puede destruir todo un sembrado, puede destruir todo lo que encuentra a su alrededor. Vean lo que dice la Escritura: los conejos, y luego en el 27 las langostas, y aquí se nos describe cómo son ellas, que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. Entonces, cuando pensamos en las langostas son destructoras, pero Agur ha observado que ellas salen por cuadrillas, no tienen líder, no tienen una estructura designada. O sea, en otras palabras, no está el coronel, el general, el coronel, y así sucesivamente hasta llegar al sargento, y el sargento al cabo, y el cabo al soldado, y el soldado al raso. Pero déjeme decirle esto: hacen su trabajo, hacen su destrucción, cumplen su propósito. Entonces encontramos en las langostas que no tienen líder, no tienen estructura designada. Su sabiduría está en el hecho de avanzar aplastando todo a su paso. Ahora es interesante, su lucha no es entre ellas. Están claras que lo que tienen de frente, todo lo que van a destruir como plaga, lo aplastan. Versículo 27 dice: las langostas que no tienen rey. Ahora me llamó mucho la atención en esta expresión, porque en el caso de las hormigas se dice que ellos no tienen señor. Muy similar. Y me llama la atención porque Dios esperaba que Israel pudiera ser guiado por el Señor, que su rey fuera el Señor. Pero ellos un día quisieron imitar todo lo que las demás naciones tenían y pidieron rey. Las langostas que se describen aquí no tienen rey. En otras palabras, estamos hablando de alguien que les mande a hacer. No luchan entre sí mismas,
Y según lo que aquí se nos describe, lo que nosotros podemos aprender es que dice que hacen su labor en cuadrillas. Ahora, en resumen, ellas trabajaban en equipo. Estaban unidas con un solo objetivo: aplastar lo que tenían por delante. Sin tener un rey, pero sí tenían un acometido y su labor lo hacían en equipo. Y esto de trabajar en equipo es interesante, porque a todos los seres humanos nos cuesta trabajar en equipo. Porque siempre alguien quiere sobresalir, siempre alguien quiere ser el rey, pero estas no tenían rey. Pero sí trabajaban como un solo brazo, como un solo hombre, con un solo sentir, con un solo objetivo, unidas. Así hacen como plaga. Ellas tenían la capacidad para hacer grandes enjambres. Se mueven metódicamente, sin tener rey, pero sí teniendo un objetivo, siendo equipo. Y por último, encontramos a la araña. Mire que la mayoría de estos animalitos nosotros los conocemos y a veces ni nos fijamos, pero ¿cuánto podemos aprender de lo que Dios a través de su palabra nos enseña? Dice en el versículo 28, la araña que atrapas con la mano y está en palacio del rey. Aquí no está hablando de la tarántula, no está hablando de la araña que pica el caballo o que le orina, sino esa araña que nosotros, si buscamos ahí en su casa, busque, ahí está. Ahí está la telaraña. No la mandamos a hacer a propósito, si usted no la logra ver, porque la cámara no la podemos señalar, pero ahí está, allí. Ahora es interesante la araña que usted muchas veces así solo con una escoba o con una palmada la agarra y la destruye. Pero ¿cuánto podemos aprender de esta arañita? La araña que atrapas con la mano. Versículo 28 dice, la araña que atrapas con la mano está en palacio del rey. Les aseguro que en la casa presidencial de cualquier país, ahí está la araña. En cualquier residencial, por encumbrada que sea, ahí está la araña. En otras palabras, esto nos habla de ir lejos, de ir más allá de nuestras narices, de ir más allá de nuestro entorno, de ir más allá de lo que nosotros nos imaginamos. Dios quiere llevarnos mucho más lejos en nuestra vida. Y no estoy hablando solo de lo económico, sino de todos los aspectos, comenzando desde nuestra vida espiritual. Dios quiere que nosotros podamos andar en otro nivel espiritual en nuestro diario andar, nuestro diario vivir, que no sean las circunstancias lo que nos determinan nuestro estado emocional y mucho menos espiritual. Ahora, ¿qué podemos aprender de esta araña? Debemos usar nuestros dones, debemos usar nuestras habilidades y talentos. Ay, cuánto lamento cuando usted y yo no somos como la hormiga de diligentes y nos contentamos. Bueno, la verdad es que somos, bueno, hasta aquí, la verdad es que yo no puedo dar más, como los conejos. ¿Dónde estaba la araña? Porque Dios nos da todo un complemento. Nos da que somos capaces de ir más allá de donde nosotros nos imaginamos. Debemos usar nuestros dones, nuestras habilidades, nuestros talentos. Nos llevarán a lugares inimaginables.
Pero eso implica no ser flojo en nuestro trabajo u oficio, no ser flojo, sino diligente. Antes que nos pidan que hagamos algo, nosotros debemos de estar dispuestos antes. La araña, increíble. A mí me encanta esta parte porque usted la encuentra en lugares que no se imagina. En esta hora, muchos de nosotros con muchas habilidades y capacidades y talentos y dones dados por el Señor, no vamos a ir lejos. Yo quiero animarle. Sí podemos en Él. Sí podemos tener nuestro sostén y nuestra fortaleza en la roca que es Cristo. Y sí podemos ser hombres y mujeres que no somos flojos en el día del trabajo. Sabe que las arañas, si usted observa las arañas, está bien medido cada una de las partes. Es un hilo muy fino, de tal forma que es un hilo fino, mucho más en lo fino de lo que haría una mujer. Y también es tan fino su labor, tan medido, mucho más fino que el trabajo que hace un hombre. Siempre tenemos que hacer arreglos en la construcción del trabajo de un hombre para darle hacerlo más fino o que se vea bonito, pero tenemos que usar de otros recursos para que se vea fino. La araña, usted puede ver cómo va medido entre una parte y otra y cómo hace su telaraña, hace su casa. ¡Qué fineza! No fue a la escuela, no recibió arquitectura como algunos, y probablemente nos darían cátedra en cuanto a la construcción de su casa. Ahora, Dios quiere llevarle mucho más allá. Dios ha permitido y va a permitir circunstancias que sean difíciles, pero eso no es excusa para poder quedarnos en el lugar donde estamos ahora. Es increíble cuánto podemos aprender de estos pequeños animales. ¿No le gustaría a usted ser un hombre y una mujer sabios? ¿No cree que podemos aprender de la araña su diligencia, su fineza, que la hace estar en lugares inimaginables? ¿No cree que vale la pena aprender de las langostas a trabajar en equipo? ¿Cuántas veces nos cuesta trabajar aún en el hogar entre el marido y la mujer porque no estamos siendo equipo? Estamos compitiendo quién es más. No estamos trabajando en equipo como familia. Queremos ir más lejos. ¿No cree que vale la pena que los suyos, usted dentro del equipo, puedan ir más lejos y tener mayor alcance? ¿No cree que vale la pena aprender de los conejos que su seguridad es la casa donde ellos la han asentado sobre la roca? En esta hora, no podríamos asentar nuestra vida en otra cosa más que en la roca que es Cristo. ¿No cree que vale la pena aprender la diligencia, la disciplina de las hormigas? Siendo un pueblo no fuerte, no hay excusa para que usted pueda decir, no lo puedo alcanzar, no está dentro de mis capacidades. En Dios se pueden hacer proezas. Padre, gracias. Gracias por tu palabra preciosísima. Gracias porque podemos deleitarnos en ella y disfrutar, Señor, probablemente más que un pedazo de carne suculento, asado. Gracias, querido Dios, por desafiar diariamente nuestras vidas. Gracias por estimularnos a seguir el guión. Señor, el pueblo de Israel se apartó del guión. La iglesia, si no tenemos cuidado, nos apartamos del guión.
Señor, muchas gracias por nuestra iglesia, pero te ruego que nos ayudes como iglesia a trabajar en equipo, que nos ayudes como iglesia, aunque seamos no fuertes como las hormigas, pero a ser diligentes e ir alcanzando lo que tú quieres en la medida que tú nos das. Muchas gracias, bendito Dios, por cada uno de mis hermanos. Te ruego que en cada hogar y en cada familia, te ruego, Señor, que sea hecha tu voluntad en sus vidas y que ellos, tanto como yo, Señor, podamos aprender en esta hora de ti. Señor, gracias porque nos permites bendecirte y alabarte. Ahora te ruego, si hay alguien entre todos los que nos sintonizan que todavía no te conocen, este es un buen momento, que pueda reconocer su incapacidad como el conejo, nada fuerte, pero que pueda poner su vida en la roca que es Cristo y decir como el salmista, que cuando su corazón desmayara, llévame a la roca más alta que yo. En esta hora, si usted no tiene a Cristo en su corazón, le invito a hablar con Él y pedirle que le perdone y que venga a su vida. Si usted nunca lo ha recibido, dígale: Señor Jesús, perdóname. Reconozco que soy un pecador. Señor, soy rudo y no logro entender toda la grandeza tuya, así como Agur. Pero quiero dar el primer paso de sabiduría en mi vida, poniéndote a ti en mi corazón y poniendo mi vida sobre ti, que es la roca. Señor Jesús, me arrepiento de cuanto he pecado, te abro el corazón y te invito a que entres en mí. Te acepto como mi Salvador y mi Señor. Gracias, Jesús, por morir en mi lugar. Si usted hizo esta decisión, Dios lo sabe. Nos gustaría saberlo, y si usted lo puede compartir, con mucho gusto se lo recibimos. Pero de otra manera le animo a leer la Biblia. Es el manual para el creyente. Le animo, si usted está cerca aquí en San Miguel, venga a nuestra iglesia cuando la podamos reabrir. Y si no, sintonícenos y sigamos juntos como un solo hombre, como un solo brazo, como un solo equipo, aprendiendo del Señor. Padre, te ruego que nos despidas en esta hora, en Cristo Jesús. Amén. Qué bendición, hermanos, haber llegado hasta sus hogares. Esperamos que Dios les bendiga grandemente. Que Dios bendiga a su familia. Que Dios bendiga a nuestra iglesia. Que Dios les bendiga.